Podcast de Ciencias Sociales. Primer grado, grupo 2, turno matutino. Los integrantes es Bermúdez Rodríguez Carol Sabine, Bernales Rubí Renata, Bueno Mojica Yurgar Ian, Carmona Hernández Alejandra, Castañeda Bernal Christopher Alexis. Lo que va a tener aquí va a ser título, derecho para todas las personas, accesos diferenciados y claves de exclusión social y más cosas. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Garantizan dignidad, libertad e igualdad. No dependen de edad, género, origen o condición social. Derechos para todas las personas sería otro tema, que es derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida digna, etc. También veremos qué son los accesos diferenciados, por ejemplo, son apoyos o ajustes especiales para lograr igualdad real, no son privilegios, son medidas de equidad, buscan que todas las personas tengan las mismas oportunidades. También tenemos ejemplos de acceso diferenciados, rampas para personas con discapacidad, becas educativas, lengua de señas, programas sociales y demás. Exclusión social sería otro tema que también está agregado, que ocurre cuando personas o grupos quedan fuera de oportunidades, afecta el acceso a educación, salud y trabajo, provoca desigualdad y pobreza. Otro tema también muy importante es clave de exclusión social, que es pobreza, discriminación, falta de educación, falta de servicios básicos. También hay consecuencias de la exclusión social, que son aumento de la desigualdad, menores oportunidades de desarrollo, problemas sociales y económicos. ¿Cómo podemos promover la inclusión? Respetar los derechos humanos, evitar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades, apoyar políticas inclusivas y muchas más. Importancia en la vida diaria es mejorar la convivencia social, fomentan el respeto, construir una sociedad más justa e igualitaria. Y de todo esto sería la conclusión que todas las personas tienen derecho, los accesos diferenciados ayudan a la equidad, combatir la exclusión social es responsabilidad de todos. Derechos de las personas. Los derechos de las personas, también llamados derechos humanos, son un conjunto de normas y principios que reconocen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos existen para garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad, justicia y respeto, sin importar su origen, género, edad, religión, cultura, condición social. Los derechos humanos son universales, es decir, que pertenecen a todas las personas, literalmente. Inalienables, porque no se pueden quitar, irrenunciables, porque nadie puede obligar a una persona a dejar de tenerlos. Los orígenes de los derechos humanos surgieron después de muchos abusos y desigualdades en la historia. Uno de los momentos más importantes fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este documento establece los derechos básicos que deben respetarse en todos los países del mundo, con el objetivo de evitar injusticias, violencia y discriminación. Los principales derechos de las personas es derecho a la vida. Es el derecho más importante, ya que protege la existencia de cada persona. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona ni a ponerla en peligro de manera injusta. Aunque, la verdad, sí se hace eso. Derecho a la igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por su color de piel, género, religión, idioma, orientación sexual, discapacidad o situación económica. Este derecho busca que a todos tengan las mismas oportunidades en la sociedad. Derecho a la libertad. Las personas tienen derecho a pensar libremente, expresar sus ideas, elegir su religión y tomar decisiones sobre su vida, siempre y cuando no dañen a otros. Incluye la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. El número 4 sería derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación. La educación permite aprender, desarrollar habilidades y tener mejores oportunidades en el futuro. Además, ayuda a formar ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y deberes. El quinto derecho es derecho a la salud. Las personas tienen derecho a recibir atención médica y a vivir en condiciones que favorezcan su bienestar físico y mental. Esto incluye acceso a hospitales, médicos y servicios de salud. El número 6 sería derecho al trabajo digno. Toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones justas, recibir un salario adecuado y ser tratada con respeto. También se prohíbe el trabajo forzado y la explotación laboral.
También otro sería el derecho a una vivienda digna. Las personas tienen derecho a vivir en un lugar seguro, con servicios básicos como agua, luz y saneamiento, perdón, que les permita desarrollarse de manera adecuada. El otro derecho, que sería el número 8, sería derecho a la seguridad y justicia. Las personas tienen derecho a vivir sin violencia y a recibir protección por parte del Estado. También tienen derecho a un juicio justo y a ser escuchados cuando sus derechos son violados, aunque no lo crean. Derechos y responsabilidades. Así como las personas tienen derecho, también tienen responsabilidades. Por ejemplo, respetar los derechos de los demás, cumplir las leyes, contribuir a una convivencia pacífica, cuidar el entorno y la sociedad. Los derechos funcionan mejor cuando todas las personas actúan con respeto y responsabilidad. La importancia de los derechos humanos en la vida diaria. Los derechos humanos están presentes en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a la escuela, se respeta nuestro derecho a la educación. Cuando expresamos nuestra opinión, ejercemos la libertad de expresión. Cuando recibimos atención médica, se cumple el derecho a la salud. Gracias a los derechos humanos, las personas pueden vivir con dignidad y sentirse protegidas. ¿Qué pasa cuando se violan los derechos? Cuando los derechos de una persona no se respetan, se produce una violación de derechos humanos. Esto puede ocurrir en caso de discriminación, violencia, abuso o injusticia. Existen instituciones y organizaciones que defienden los derechos humanos y ayudan a las personas a denunciar estas situaciones. Los derechos de las personas son principios fundamentales que protegen la dignidad humana y permiten que cada individuo se desarrolle plenamente dentro de la sociedad. Estos derechos no dependen de la nacionalidad, edad, género o situación económica, ya que todas las personas nacen con ellos por el simple hecho de ser humanos y nacer. Los derechos humanos buscan asegurar una convivencia pacífica, justa y respetuosa, donde nadie se trata con inferior o privado de oportunidades básicas. Las características principales de los derechos humanos son muy importantes, universales. Se aplican a todas las personas del mundo sin excepción. Indivisibles. Todos los derechos tienen la misma importancia. No se puede respetar uno y violar otro. Interdependientes. El cumplimiento de un derecho facilita el cumplimiento de otros. Progresivos. Deben mejorar y ampliarse con el tiempo, no reducirse. Estas características garantizan que los derechos humanos se mantengan vigentes y se adapten a las nuevas realidades sociales. La clasificación de los derechos de las personas se pueden clasificar en diferentes grupos. Derechos civiles protegen la libertad y seguridad de las personas. Incluyen derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la privacidad, derecho a la identidad. Estos derechos evitan abusos de poder y protegen la integridad física y moral. Los derechos políticos permiten a las personas participar en la vida democrática. Los accesos diferenciados. Los accesos diferenciados se refieren a la implementación de medidas o sistemas diseñados para facilitar la entrada, uso o participación de un grupo específico, como personas con discapacidad, niños, adultos mayores, a espacios, servicios o recursos, reconociendo sus necesidades particulares para lograr una igualdad real, no solo formal. No es lo mismo que acceso igualitario, tratar a todos igual, sino que busca la inclusión mediante adaptaciones que compensen barreras existentes, como en transporte, tecnología o protección social. Esto en diferentes contextos se explica. En accesibilidad física, rampas, ascensores, señalización en braille, baños adaptados para sillas de ruedas, etc., para todos puedan moverse por ciudades y edificios. En educación y empleo, adaptaciones curriculares, profesores de apoyo o políticas que consideren las diferencias trayectorias para que todos tengan oportunidades equitativas, superando desigualdades de origen. En tecnología, interfaces accesibles, subtítulos para personas con discapacidad auditiva o herramientas que reduzcan la brecha digital de género. En servicios sociales, financieros,
políticas que atiendan a poblaciones vulnerables para garantizar el acceso a créditos, salud o seguridad social, que no es igual para todos por factores socioeconómicos o geográficos. En resumen, en un enfoque inclusivo que trata de manera diferente a quienes tienen necesidades diferentes, para que puedan alcanzar los mismos resultados y oportunidades, abordando barreras estructurales, no solo físicas. También son entradas, permisos o medios de acceso distintos que se asignan a personas o grupos según sus necesidades, funciones, características, con el objetivo de garantizar seguridad, organización, inclusión y eficiencia. Su explicación seguiría: no todas las personas entrarán o usarán un espacio, sistema o servicio de la misma manera. Por eso se crean accesos distintos para cada tipo de persona. Los ejemplos claros son: en la escuela, acceso para alumnos, acceso para maestros, acceso administrativo. Cada uno entra en diferentes áreas y con diferentes permisos. En un edificio, entrada principal para el público, acceso especial para personas con discapacidad, entrada de servicio o personal autorizado. En la tecnología, usuario administrador, usuario normal y invitado. En seguridad, tarjetas, huellas o contraseñas distintas según el nivel de autorización. Y esto sirve para mejorar la seguridad, facilitar la organización, promover la inclusión, evitar riesgos o accesos no autorizados. En términos generales, los accesos diferenciados reconocen que todas las personas son iguales ni cumplen la misma función, por lo cual resulta necesario establecer mecanismos específicos de acceso para evitar confusiones, riesgos o desigualdades. La importancia de los accesos diferenciados. Los accesos diferenciados son importantes porque permiten proteger espacios y recursos sensibles, evitando que personas no autorizadas ingresen a ellos. Mejora la organización de instituciones y sistemas. Garantiza la inclusión, adaptando accesos para personas con discapacidad, adultos mayores o grupos vulnerables. También optimiza el funcionamiento de servicios públicos y privados. Reduce riesgos relacionados con seguridad, privacidad o accidentes. Los ejemplos de acceso diferenciado en distintos contextos son: en el ámbito educativo, los accesos diferenciados permiten que los estudiantes tengan acceso a aulas, bibliotecas o plataformas educativas. Los adolescentes accedan a áreas académicas y herramientas de evaluación. El personal administrativo tenga permiso para gestionar información escolar. En edificios públicos o privados, los accesos diferentes se reflejan en entradas principales para visitantes, accesos exclusivos para empleados, rampas y elevadores para personas con discapacidad, áreas restringidas solo para personal autorizado, como bodegas o salas técnicas. También en el ámbito tecnológico, los accesos diferenciados son fundamentales para la seguridad digital. Usuarios administradores con control total del sistema. Usuarios estándar con permiso limitado. Evitan acceso temporal o restringido. En la conclusión final, los accesos diferenciados son una herramienta esencial para garantizar el buen funcionamiento de espacios, sistemas y servicios, ya que permiten atender la diversidad de las personas de manera justa y organizada. Al implementar accesos diferenciados, que se promueva una sociedad más segura, eficiente e inclusiva, donde cada individuo puede ejercer sus derechos y responsabilidades de forma adecuada. Para las características, necesidades, funciones o niveles de responsabilidad de las personas que lo utilizan. Claves de la exclusión social. La exclusión social es un fenómeno social complejo y multidimensional que se manifiesta cuando determinadas personas o grupos que se ven privados, de manera total o parcial, de participar plenamente en la vida económica, social, cultural y política de la sociedad en la que viven. No se limita únicamente a la falta de recursos económicos, sino que implica una acumulación de desventajas que afecta el acceso a derechos, oportunidades y servicios básicos.
Analiza las claves de la exclusión social, permite comprender sus causas profundas y diseñar estrategias eficaces para combatirla. Una de las principales claves de la exclusión social es la desigualdad económica y la pobreza estructural. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la falta de oportunidades económicas generan brechas sociales difíciles de cerrar. Las personas que viven en condiciones de pobreza enfrentan obstáculos constantes para satisfacerse necesidades básicas, como la alimentación adecuada, el acceso a una vivienda digna y la atención médica. Esta situación no solo afecta a bienestar material, sino también la autoestima y la posibilidad de integrarse plenamente en la sociedad, creando ciclos de pobreza que se reproducen de generación en generación. Otra clave fundamental es la exclusión educativa. La educación es uno de los principales motores de movilidad social, pero cuando su acceso es limitado o de baja calidad, se convierte en un factor de exclusión. La deserción escolar, el analfabetismo y la falta de recursos educativos reducen significativamente las oportunidades laborales y sociales. Además, los sistemas educativos desiguales suelen reproducir las mismas brechas sociales existentes, afectando especialmente a comunidades rurales, indígenas y sectores marginados. El mercado laboral representa otro eje central de la exclusión social. El desempleo prolongado, el subempleo y la precariedad laboral colocan a las personas en situaciones de inestabilidad económica y social. Los empleos informales, mal remunerados y sin prestaciones sociales limitan el acceso a derechos como la seguridad social, las pensiones y la atención médica. Esta inseguridad laboral aumenta la vulnerabilidad ante crisis económicas y dificulta la planificación de un proyecto de vida estable. La discriminación social y cultural es también una clave importante de la exclusión. También grupos como las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, internet, las comunidades indígenas, los migrantes y las personas pertenecientes a minorías sexuales suelen enfrentar barreras adicionales entorno familiar a oportunidades. La discriminación se manifiesta a través de estereotipos, prejuicios y prácticas injustas de aprendizaje que restringen la participación plena en la sociedad y refuerzan la marginación. Exclusión política y falta de otra dimensión ciudadana relevante cuando las personas no participan territorial en la toma de decisiones o no confían las personas que viven en zonas marginadas se debilita la democracia y se refuerza la exclusión social irregulares. Su ejemplo suelen carecer de infraestructuras básicas por las autoridades, el transporte, la construcción de servicios los públicos, servicios de pueden salud, permanecer por las años escuelas y los espacios públicos, básicos, reforzando su marginación. La segregación especial provoca aislamiento social. La estigmatización social refuerza limita el acceso a oportunidades laborales y educativas, limitando sus aumentando las desigualdades entre una persona distintas regiones. En prisión puede ser rechazada al buscar empleo. La falta de acceso a servicios básicos y derechos sociales tenga la disposición de reintegrarse de manera positiva a la sociedad. Exclusión social. El acceso influenciante a servicios de salud, agua potable, electricidad, saneamiento y vivienda adecuada afecta directamente la calidad de vida. En la actualidad, la brecha digital se ha convertido en una nueva forma de exclusión, ya que el acceso limitado a Internet y a tecnología de la información restringen la educación, el empleo y la participación social. El entorno familiar y comunitario también influye de manera significativa en los procesos de exclusión. La violencia familiar, la desintegración social, el consumo de sustancias y la ausencia de redes de apoyo afectan al desarrollo emocional y social de las personas.
Estas condiciones pueden derivar en problemas como la deserción escolar, la delincuencia y el aislamiento social, reforzando los procesos de exclusión. Asimismo, la exclusión política y la falta de participación ciudadana son claves fundamentales. Cuando las personas no confían en las instituciones, no participan en procesos democráticos o no tienen representación, se delimita al ejercicio de sus derechos. La falta de participación política impide que los grupos excluidos influyan en las decisiones públicas que afectan su vida cotidiana. Finalmente, la estigmatización social actúa como un factor que profundiza la exclusión. Las personas en situación de pobreza, quienes han estado en prisión o quienes viven en contextos de violencia, suelen ser etiquetadas de manera negativa, lo que limita sus oportunidades de reinserción social. La estigmatización refuerza la discriminación y dificulta la construcción de una idea social positiva. Algunos ejemplos serían en la desigualdad económica, en la pobreza estructural sería una familia que vive con ingresos mínimos en una colonia marginada, que puede no tener dinero suficiente para una alimentación adecuada. Esto provoca desnutrición en los niños, bajo rendimiento escolar y dificultades para romper el ciclo de pobreza, perpetuando la exclusión a lo largo del tiempo. Otro ejemplo sería la exclusión educativa. Un joven que abandona la secundaria para trabajar y ayudar económicamente a su familia tendrá menos oportunidades de acceder a empleos bien remunerados, lo que reduce su posibilidad de mejorar su calidad de vida y lo coloca en una situación de exclusión social. Otro también sería el desempleo y la precariedad laboral. Aquí es, una persona que trabaja como vendedor ambulante puede no contar con seguro médico ni prestaciones laborales. Ante una enfermedad o un accidente, queda completamente desprotegida, lo que incrementa su vulnerabilidad social y económica. Otro también muy importante es la discriminación social y cultural. Una persona con discapacidad puede enfrentar dificultades para conseguir empleo debido a la falta de infraestructura adecuada o a prejuicios por parte de los empleadores, lo que reduce su participación en la vida económica y social. También otro sería exclusión territorial y urbana. Una comunidad rural que no cuenta con transporte público suficiente dificulta que sus habitantes asistan a la escuela, accedan a servicios de salud o consigan empleo en zonas urbanas, lo que generalmente es aislamiento social. Otro también sería la falta de acceso a servicios básicos. Una familia que vive en una vivienda sin agua potable ni drena enfrenta mayores riesgos de enfermedades, lo que afecta a sus bienestares y limita sus capacidades para integrarse plenamente en la sociedad. ¿Cómo aplicamos los derechos para todos en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida diaria realizamos muchas acciones sin pensar que en realidad estamos usando nuestros derechos. Los derechos para todas las personas, no solo leyes escritas, sino prácticas que vivimos todos los días en la escuela, en casas, en calle y la comunidad. Hablar de cómo aplicamos los derechos en el día a día nos ayuda a reconocer su importancia y a respetarla mejor. ¿Qué son los derechos y por qué existen? Los derechos son garantías que protegen la dignidad humana y existen para asegurar que todas las personas pueden vivir con libertad, igualdad y respeto. Estos derechos son para todas las personas, no dependen del dinero a la edad, deben respetarse siempre. Ejemplo de derechos básicos podría ser el derecho a la educación, el derecho a la salud, es uno de los principales derechos que tenemos todos, el derecho a la de igualdad. El derecho a la igualdad es bastante importante, ya que muchas veces no lo tomamos en cuenta en lo que son en trabajos, en la escuela, hasta en la casa puede ser, en la calle, en muchos lugares como trabajos también.
no se toma lo que es la igualdad. El derecho a la libertad y expresión también es uno más importante, el derecho a una vida digna. Aplicación de derechos en la escuela. En la escuela aplicamos muchos derechos todos los días. El derecho a la educación y asistir a clases y aprender es uno de los principales, ya que el derecho a la educación todos lo tenemos, ya que sin ese derecho, bueno, muchas veces cambian lo que es la igualdad, en eso también aplica. El derecho a la igualdad, todos los estudiantes deben recibir el mismo trato. El derecho a la libertad de expresión es para participar, opinar y preguntar también cuenta bastante, ya que si no participáramos o no preguntáramos, no tendríamos el derecho que es a la libertad de expresión. Aplicar estos derechos también implica respetar, no discriminar, no hacer bullying, respetar opiniones diferentes, ya que si algún compañero tiene alguna otra opinión o el maestro tiene otra opinión, debemos de dejar que todos participen, ya que es un derecho que todos tenemos también. Un ejemplo podría ser escuchar a un compañero aunque no estemos de acuerdo. Ese es el ejemplo que podríamos dar en parte a la escuela, ya que todos tenemos derecho también a opinar. Aplicación de derechos en la familia. En casa aplicamos nuestros derechos cuando nos comunicamos con respeto, somos escuchados, vivimos en un ambiente seguro. Aquí se refleja derecho al respeto, derecho a la dignidad, derecho a una vida libre de violencia, aplicación de los derechos a la comunidad. En la comunidad aplicamos los derechos cuando recibimos atención médica, derecho a la salud, usamos servicios públicos, respetamos las leyes, también ejercemos derecho a la seguridad, derecho a la participación social. Un ejemplo de ello sería respetar las reglas de tránsito para cuidar la vida cotidiana. Aplicación de derechos en la convivencia social. En la convivencia diaria, respetamos los derechos a la igualdad, evitamos la discriminación, tratamos a todos con dignidad. Esto incluye respetar a personas con discapacidades, de diferentes culturas, con distintas formas de pensar. Derecho en el uso de redes sociales. En redes sociales también aplicamos derechos, libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad. Aplicarlo significa no insultar, no difundir información falsa, no acosar. Ese es uno de los principales derechos de las redes sociales, ya que no todos aplicamos los siguientes, que son los de no insultar, no difundir información falsa y no acosar. Eso es un derecho que también lleva a que otro derecho que es el de no discriminación y lo de los derechos también que tenemos, ahí aplican bastante también. En conclusión, los derechos para todas las personas no solo son palabras escritas en leyes o documentos, sino acciones que vivimos y aplicamos todos los días en nuestra vida cotidiana, ya que a veces asistimos a la escuela, recibimos atención médica, expresamos nuestra opinión. Respetar a los demás o exigimos un trato justo, estamos ejerciendo nuestros derechos. Sin embargo, no todo es importante reconocer que todas las personas pueden aplicar sus derechos de la misma manera, ya que existen desigualdad y acceso a diferencias que limitan sus ejercicios. Esto nos recuerda que aunque los derechos son universales, todavía hay retos para que se cumplan plenamente para todos. Aplicar los derechos en el día a día implica responsabilidades porque no todo se trata de exigirlos, sino también de respetar los derechos de los demás. La igualdad y el respeto y la inclusión y la no discriminación deben practicarse en la escuela, en la familia o en la comunidad y en las redes sociales. Como sociedad y también como individuos tenemos la tarea de promover el respeto a los derechos humanos, identificar las injusticias y actuar para reducir la desigualdad. Cuando aplicamos los derechos en nuestra vida diaria, contribuimos a construir una sociedad más justa, solidaria y pacificar donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para vivir con dignidad. En mi opinión, este tema es muy importante porque afecta directamente. Aprender sobre esto nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos ayuda a comprender, mejorar y si aplicamos esta información en la vida cotidiana diaria podemos lograr, gracias por su atención. Nosotros somos alumnos del grado grupo 2, somos de la institución anexa a la normal número 1, turno vespertino. La materia que nos representa es ciencias sociales.
Les agradecemos bastante por su información. Gracias.